Listo. Entonces, ya tenemos la ecuación universal de los gases ideales. ¿Ya? Esta ecuación universal de los gases ideales la vas a utilizar cuando tengas tres de estas cuatro variables. Acuérdate que son cuatro variables del estado. ¿Cuáles son las cuatro variables del estado? Presión, volumen, temperatura y número de moles. Si te falta una de esas cuatro, las puedes utilizar. ¿Ya? Ahora, tienes procesos restringidos. Esto pasa cuando tú vas de una condición a otra condición. ¿Ya? Tienes que leer el ejercicio. En química debes tener mucha imaginación. ¿Por qué? Porque por lo general, no por lo general, no, casi siempre, ¿ya? No va a ocurrir de que tú tienes un laboratorio o tú estás inmerso en una operación química que te diga, ah, esto está pasando de esa manera y sepas cómo se están dando las cosas. Debes tener mucha imaginación. Entonces tienes que interpretar, tienes que imaginarte cómo se están dando las cosas para que tú digas, ah, ya sí, está ocurriendo una condición uno y está pasando a una condición 2. Entonces, si me voy de una condición uno y me voy a una condición 2 ocurre esto de acá. Si me voy de una condición uno a me voy a otra condición 2 entonces estoy en un proceso restringido. Profe, ¿qué significa eso? Ah, mira, date cuenta. En la ley de Boyle, en un proceso isotérmico, se mantiene la temperatura constante. Entonces, al mantenerse la temperatura constante, se cumple que presión en uno por volumen uno es igual a presión en 2 por volumen 2. ¿Ya? Si yo estoy en un proceso isobárico, la presión es constante. Entonces se cumple que volumen uno entre temperatura uno es igual a volumen 2 entre temperatura 2 a presión constante. ¿Ya? Si es que el volumen es constante, el proceso se llama isocórico o isométrico. Entonces, si es isocórico o isométrico, la presión en uno entre la temperatura uno es igual a presión 2 entre temperatura 2. Y si no me dicen que o la presión o el volumen o la temperatura es constante, pero yo sé que hay dos condiciones, una condición 1 y una condición 2, entonces lo que se va a cumplir es que presión uno por volumen uno entre temperatura uno es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Eso es lo que típicamente a nivel de academia lo conocen como la ecuación de Pavito. Mira, Pavito en uno igual a Pavito en 2, ¿ya? Cuando tú escuches en la academia Pavito, ¿ya? Se refiere a esto. Pavito en uno igual a pavito en 2. Son dos condiciones. La condición uno y la condición 2. Ocurre cuando pasas de un estado a otro estado manteniendo la masa del gas constante. No cambia la masa del gas, no se escapa nada del gas, ¿correcto? Entonces, bajo esas condiciones, tú puedes utilizar esta ecuación, ¿ya? Entonces, tú vas a utilizar dos grandes variantes. Uno, la ecuación universal de los gases ideales, que es estos monstruitos que tú tienes aquí. Eso es la base de todo, ¿ya? Eso es la base de todo. Pavo ratón. Pavo ratón o esta ecuación de acá. Aquí están tus cuatro variables, ¿ya? Si tienes tres de esas cuatro, utilizas esta ecuación. Si a ti, si tú al leer el problema te das cuenta que pasas de una condición hacia otra condición final y uno de estas variables se mantiene constante, entonces puedo utilizar pavito. Pavito en uno igual a pavito en 2. Si además una de esas condiciones se mantiene constante, todavía puedo restringir más. Por ejemplo, si la temperatura se mantiene constante, entonces puedo decir a temperatura uno igual a temperatura 2. Entonces, ley de Boyle, proceso isotérmico. Si la presión en uno es igual a la presión en 2, proceso isobárico. Si el volumen uno es igual al volumen 2, proceso isocórico o isométrico, ley de Gay-Lussac, ¿correcto? Entonces va a depender mucho de lo que tú tengas.
de cómo leas el ejercicio, de cómo lo interpretes para que tú puedas darle forma al ejercicio y puedas resolverlo. Ojo, que es, es mucho el que tú interpretes el problema, el que tú lo plantees y cuanto mejor lo plantees, la resolución es al toque, chico, al toque, pero tienes que plantearlo muy, muy bien, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? No, ninguna, pero o sea, entonces la ley combinada de los gases ideales la podemos usar en la mayoría. Si a ti te dicen, si tú detectas que hay un cambio de estado, un cambio de condiciones, sí. Por ejemplo, yo te puedo decir, se enfría un gas de 20 grados Celsius a 10 grados Celsius. Entonces ya detectaste que hay un cambio, ¿cierto? Porque te están diciendo se enfría un gas, entonces estás pasando de una condición a otra condición, ¿cierto? Y en ningún lugar del ejercicio te han dicho que escapó el gas, o sea, la masa permanece constante. Esto tú lo puedes utilizar sí y solo si la masa del gas permanece constante. Si no escapa gas, esto lo puedes utilizar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Yo te digo, se calienta un globo, ¿ya? Que contiene gas y escapan 30 gramos de gas, disminuyendo el volumen en 2 litros. Pregunta, ¿puedo utilizar el proceso restringido, sí o no? Escucha, se calienta un globo, ¿ya? Se calienta un globo escapando 30 gramos de gas, ¿ya? Disminuyendo el volumen en 2 litros. ¿Puedo utilizar proceso restringido, sí o no? Sí. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Es interpretación nada más. Yo no te he dicho que resuelvas nada. Interpreta. Sí. ¿Sí o no? Sí. No. Porque hay una palabra clave. Te dije, se calienta y se pierde 30 gramos del gas. ¿Qué te estoy diciendo? Que se pierde masa del gas. ¿Y esto cuándo lo puedes utilizar? Cuando la masa es Cuando la masa es, constante. cuando Constante. la masa es constante, cuando la masa no cambia. Si la masa no cambia, lo utilizo, pero si la masa cambia, no lo utilizo. Profe, si la masa cambia, entonces caballero, ahí vas a tener que utilizar esto de acá. Ya verás tú cómo lo utilizas, pero vas a tener que utilizar esto de acá. No vas a poder utilizar esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vas a tener que utilizar, bueno, ya diferentes artificios, formas y todo. ¿Ya? Ya veremos cómo nos va cuando nosotros utilicemos eso. Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta, consulta o comentario? No, ninguno. Me trajeron mi tacita de ansiedad. No se ve, ¿no? Y algún día le presentaré mi tacita de ansiedad. María Fernanda. No veo que María Fernanda esté en clase. No, no está María Fernanda en clase. No, no. Ya, entonces, vamos a empezar a divertirnos, vamos a empezar a hacer los ejercicios. ¿Ya? Los primeros ejercicios son ejercicios relativamente, son muy operativos, ¿ah? Muy operativos y son directos, ¿ya? No son ejercicios
que te vayan a complicar la vida, ¿ya? Son muy directos. Los ejercicios que vamos a ver tal vez un poquito más adelante ya son un poquito más para pensar, pero los de acá son muy directos. Acá te dicen, mira, calcula la presión en atmósferas ejercidas por 2 mol de un gas ideal que ocupa un volumen de 4,1 litros a la presión de 127 grados Celsius, ¿ya? Entonces, eh, primero, me dice, calcula la presión, ¿ya? Lo que me están diciendo, calcula la presión. O sea, lo primero que yo tengo que hacer siempre en todo ejercicio es preguntarme qué es lo que me pide, así a la mano. O sea, lo primero que tienes que hacer en todo ejercicio, en todo problema, ¿qué me está pidiendo el problema? ¿Qué me pide el problema? O sea, tú no te vayas a otra cosa más que a qué me pide el problema. El problema que me pide, la presión. ¿En qué me lo pide? En atmósfera. Chévere. O sea, yo debo enfocarme en eso. ¿Qué datos me da? 2 moles de gas ideal y tiene un volumen de 4,1 litros y 127 grados Celsius. Ya. Si yo tengo todo esto de acá, ¿qué puedo hacer para poder llegar a mi respuesta? Ojo, que cuando tú no estás en el examen, que cuando tú estás en el examen de admisión no te va a decir, oye, acá tú tienes que utilizar estado gaseoso. No, el examen de admisión simplemente te pone el ejercicio y tú ya ves qué haces, ¿ya? Acá tú sabes que, bueno, como estamos en el tema de gases, tendrías que utilizar una u otra ecuación, ¿ya? Y te pregunto, ¿qué vas a utilizar, pavito o pavo ratón? ¿Qué tú crees? ¿Qué utilizas, pavito o pavo ratón? ¿Pavito? Pavito. No, vas a utilizar pavo ratón. Profe, ¿y por qué no utilizo pavito? Porque para utilizar pavito yo debo tener dos condiciones, y acá no tengo dos condiciones, tengo una sola condición, ¿ya? Me piden la presión y me dan una sola condición de moles, de presión, de volumen y de temperatura. Entonces digo, bueno, tengo presión, volumen es igual a R por T por el número de moles. ¿Ya? ¿Qué me pide el ejercicio? Me dice, oye, calcula la presión. El volumen me lo da, sí, me dicen que es 4,1 litros. La temperatura me la da, sí, 127 grados Celsius. ¿El número de moles me lo da? Sí, dice que vale 2 moles. Chévere, se acabó el problema, ¿no? Puedo hallar la respuesta. Entonces digo, de acá, la presión multiplicada por el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? El volumen es igual a 4,1 litros. Ya, 4,1 litros. Esto es igual a R. R vale 0,082 cuando la presión está en atmósferas. Acuérdate que R toma ese valor cuando está en atmósferas. Profe, ¿de dónde sale eso? Yo te dije, papá lindo, que R vale 0,082 si la presión está en atmósferas y 62,4 si está en milímetros de mercurio. Entonces aquí R vale 0,082, 0,082. Eso multiplicado por la temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura? 127, pero ojo, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Y para que salga en Kelvin, le sumo 270. 127 más 273 niños, ¿a cuánto es igual? 400. 400. Entonces, esto equivale a 400 Kelvin. Entonces, esto multiplicado por 400 y multiplicado por el número de moles. ¿Cuánto vale el número de moles? 2 moles. Entonces, opero y acá digo, bueno, la presión es igual a ¿qué? Será 0,082 multiplicado por 400 multiplicado por 2 y dividido entre 4,1. Creo me dijo por ahí André que ya le salió. ¿Ya te salió, Marcelo? Mm. Ah, Jimenita, Jimenita. ¿Cuándo te salió Jimenita? Profesor, me sale 16. Ujú. Perfecto, a Jimena también le sale 16. ¿A todos les sale 16? Sí, sí sale 16.
Chicos, ¿operaste? ¿Te sale 16? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, esto sale 16 atmósferas. ¿Cachán? 16 atmósferas. Esa es tu respuesta. Operas, ¿ya? 0.082. Mira, matemáticamente, ¿ya? Matemáticamente, como estás acá, a mí me interesa mucho que aprendan la matemática aquí, mira. 0.082. Acá tú vas a aprender matemática con unidemia, por 400, por 2, uy, qué feo salió, entre 4.1. Mira, yo lo que hago, porque yo soy muy malo en matemáticas, yo lo que hago, un cerito, dos ceritos, corro uno, dos decimales, ¿ya? Esto se convierte en 8.2 y esto es 4.1. 4.1 y 8.2 saco 4.1 ava. Y esto se convierte en 2. 2 por 4, 8. Y 8 por 2, 16. Entonces, eso sale 16. Se acabó. Y esa es tu respuesta. ¿Sí? Así llegas a tu respuesta. Las preguntas en examen de admisión son así, ¿ah? A veces el alumno se mata haciendo sus cálculos matemáticos cuando no es otra cosa que eso. ¿Ya? Aquí, mira, ojo, lees el ejercicio. Te dice, a presión constante se incrementó la temperatura. Se incrementó la temperatura. O sea, si a mí me dicen que se incrementó la temperatura es porque hubo un cambio, ¿cierto? O sea, hubo una temperatura inicial y se incrementó de 30, ¿no? O sea, de 30 litros de un gas de 27 a 87, o sea, hubo un cambio de temperatura. Chicos, si hubo una variación de temperatura, significa que pasé de una condición inicial a una condición final. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oye, ¿sí o no? ¿Sí? Claro, pasé de una condición inicial a una condición final. Claro. ¿Dónde estoy quemando la moto? No hay cómo mandarte la moto, ¿no? Forma. A ver. Ahorita que me encuentre la moto te la mando. Ya, entonces, eh, se incrementó la temperatura de 30 litros de un gas de 27 a 87. Calcule el nuevo volumen ocupado por el gas en estas nuevas condiciones. Ya, mira, me dicen a presión constante. O sea, la presión no cambió la presión, es constante. ¿Ya? Se incrementó la temperatura de 30 litros de un gas de 27 hasta 87. O sea, significa que inicialmente la temperatura era 27 y ahora pasó hasta 87. El volumen inicial era 30 litros, el volumen final era, no lo sé, lo quiero saber, ¿ya? Pero ojo, hubo un cambio. Y si hay un cambio, te pregunto, ¿qué utilizo, pavo? ¿Qué utilizo? ¿Pavo ratón o pavito? Pavito. Pavito, claro, David. muy bien, Arianita, perfecto. Utilizo pavito, entonces directo nada más, utilizo pavito. Entonces digo, mira, pavito en uno, ¿ya? Pavito en uno es igual a pavito en dos, ¿no? Directo, ¿ya? ¿Y qué se mantiene constante? La presión. Entonces, papá lindo, esta presión uno y esta presión 2, ¿cómo son? Iguales. Igual. Igual, entonces chin, chin, se va, ¿no? Y ahora, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el volumen uno, ¿cuánto vale el volumen uno? El volumen uno es 30 litros. La temperatura uno es 27 grados Celsius. A 27 le tengo que sumar 273 para transformarlo en Kelvin, ¿cierto? A un alumno Unidemia yo ya no le voy a decir eso. ¿Cuánto es 27 más 273? 27 más 273. ¿Cuánto es eso? 300. 300, perfecto. 300, profesor. 300 Kelvin, ya. Ahora, el volumen 2 no lo conozco, es lo que me pide el problema. Me dice,
calcule el nuevo volumen, o sea, quiero conocer el volumen 2, ¿ya? Y la temperatura 2 vale 87 grados Celsius. No seas un alumno cualquiera, no seas un alumno no unideño, tienes que ser un alumno unideño. No es 87 grados Celsius, es en Kelvin. Para que sea en Kelvin es 87 más 273. ¿Cuánto es 87 más 273, papá lindo, mamá linda? ¿Cuánto es? 260. ¿Cuánto? 87 más 273 es 260. 300, 300, Ah, 360. 360 Kelvin. Listo, papá. Entonces, ¿qué haces? Kelvin con Kelvin se va, cerito con cerito se va, 30 con 30 se va. Entonces te queda que el volumen 2 ¿a cuánto equivale? 36. 36. Volumen 2 es igual a 36. Esa es tu respuesta. ¿Te das cuenta? Directo. Muy bien, Jimenita. Jimenita ya hace rato le había salido 36. Esa es tu respuesta. ¿Sí? Listo. Entonces, eso viene a ser. ¿Preguntas, consultas, comentarios, muchachos? ¿Nada? Ya. Estos dos te los dejo para ti. A temperatura. Bueno. Quiero ver si nos queda tiempo. Sí, nos queda tiempo. 8, 8 y 20. Sí. Escala de temperatura. ¿Ya? La lectura de una temperatura en Celsius es 29 menor que la lectura en Fahrenheit. ¿Ya? ¿Qué debes tener en cuenta? Debes tener en cuenta que la lectura en Celsius, ¿ya? La lectura en Celsius es a 5, como la lectura en Fahrenheit menos 32 es a 9, como la lectura en Kelvin menos 273 es a 5, y como la lectura en Rankine menos 672 es a 9. ¿Ya? Ahora todo es más sencillo, papá, porque la realidad es que tú pones un conversor en el celular y ya te convierte temperaturas, absolutamente todo te convierte, ¿ya? La gran diferencia es que tú vas a saber cómo se hace, ¿ya? Ese es un gran punto. En algún momento salió que una gran, vamos a decir, un gran punto a favor que va a tener el hombre de futuro es que si en algún momento todo se apaga, ¿sí? Y desaparece el Internet, solamente va a sobrevivir aquel que haya sabido sobrevivir sin Internet, ¿ya? Entonces, ah, ahí eh, hay que ponernos las pilas, hay que ponernos las pilas porque hay que aprender a saber de dónde salen las cosas. Es muy importante que ustedes no solamente se fíen de lo que te dice una maquinita, sino es importante saber de dónde salen las cosas, ¿no? Lo más importante es que tú aprendas a deducir, sepas de dónde salen las cosas y no solo te fíes de lo que te dice una maquinita. Y por ejemplo, acá estás aprendiendo por qué es que Celsius y Kelvin o Celsius con Fahrenheit se reconvierten de una u otra manera. Y es justamente lo que vamos a aprender, ¿no? La lectura en Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9, como Kelvin menos 273 es a 5, y como Rankine menos 672 es a 9. Tanto Celsius como Fahrenheit se conocen como escalas relativas y Kelvin como Rankine se conocen como escalas absolutas. Celsius como Fahrenheit son escalas relativas porque son relativas a algo. Por ejemplo, la escala Celsius es relativa a la temperatura de fusión y ebullición del agua. ¿A qué temperatura se congela el agua, chicos? 0 grados Celsius. 0 grados Celsius, Cero. ¿no? ¿Y a qué temperatura hierve el agua? 100 100 grados Celsius. ¿no? Por eso es relativo, ¿no? Por eso es relativo, o sea, porque es relativo al agua, ¿no? Entonces, por eso se llama escala relativa, porque es relativa a la temperatura de fusión y a la temperatura de ebullición del agua. Pero también es relativo porque no es del todo cierto que el agua siempre va a hervir y va a congelar a 0 y a 100 grados Celsius.
Por eso les preguntaba hace un rato si alguien vivía en la sierra y a qué temperatura hervía el agua. ¿El agua siempre va a hervir a 100 grados Celsius? ¿El agua siempre va a hervir a 100 grados Celsius? Sí, No, siempre. no, no. El agua va a hervir a 100 grados Celsius siempre y cuando tú estés a nivel del mar. Si tú estás a nivel del mar, sí hierve a 100 grados Celsius. Pero si tú te vas a la sierra, el agua no hierve a No 100 es grados cierto. Celsius. Conforme tú vas y subiendo, conforme tú vas incrementando tu altitud, la temperatura de ebullición del agua va ¿Disminuye? disminuyendo. Sí, claro. Entonces, no es cierto de que la temperatura de ebullición del agua es constante. Por lo tanto, la temperatura en la escala Celsius tampoco podríamos decir que es una temperatura que sea del todo confiable. Entonces, tendríamos que encontrar una temperatura que sea confiable. Y para encontrar una temperatura confiable, tendríamos que encontrar un punto de referencia que sea confiable. Y un punto de referencia que es confiable es el cero absoluto. ¿Ya? El cero absoluto viene a ser el punto teórico en donde cesa todo movimiento molecular. ¿Ya? El cero absoluto es el punto teórico en donde cesa todo movimiento molecular. Ojo, ojo, importante. ¿Ya? La temperatura te mide el grado de agitación molecular. ¿Ya? Grado de agitación molecular. Si no hay agitación molecular, ¿cuánto sería la temperatura? Si no hay agitación, sería el cero absoluto. Repito, la temperatura te mide el grado de agitación molecular. Ujú. Si no hay agitación molecular, ¿cuánto es la temperatura? Mm, No lo Menos pienses, 273 o no lo cero. pienses. La temperatura mide el grado de agitación molecular. Si no hay agitación molecular, ¿cuánto valdría la temperatura? El cero absoluto, menos 273,15 grados Celsius. Claro, sería cero, porque si la temperatura me mide el grado de agitación molecular y no hay agitación molecular, entonces la temperatura sería cero. Y ese punto teórico, porque es teórico en donde cesa todo movimiento molecular, se conoce con el nombre de cero absoluto, ¿correcto? Y el cero absoluto es el punto de partida de todas las escalas absolutas. ¿Y cuáles son las escalas absolutas? La escala Kelvin, mira que es la escala Kelvin en honor a Lord Kelvin, y la escala Rankine. La escala Kelvin, que es la escala, vamos a decir, aceptada en el sistema internacional. Y la escala Rankine, que es la escala absoluta en el sistema de ingeniería. Si alguno de ustedes ha pensado en la carrera de ingeniería, ¿ya? Ustedes en algún momento van a trabajar con unidades en ranking. Es una locura, te voy a decir que es una locura, pero van a trabajar en la escala ranking, van a tener que acostumbrarse a trabajar con la escala ranking en algún momento, ¿ya? ¿A cuánto equivale el cero absoluto en las diferentes escalas? El cero absoluto equivale a cero Kelvin, equivale a cero Rankine, equivale a menos 273 Celsius y equivale a menos 460 Fahrenheit, ¿correcto? Esto es con fines teóricos. Puede ser que en el examen de admisión te pregunten, oye, ¿a cuánto equivale el cero absoluto? Cero Kelvin, cero Rankine, menos 273 Celsius o menos 460 Fahrenheit. Te lo tienes que saber de memoria, ¿correcto? Algo que debes saber para fines prácticos, porque te ayuda para el estado gaseoso, es que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273, ¿correcto? O sea, 10 Celsius equivale a 283 Kelvin. O sea, 10 más 273 me da 283. ¿Te queda claro? ¿Sí? Sí. 5 Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin? 5 ¿Cuánto? Celsius, ¿cuánto Kelvin? Oye, 5 Celsius. 178. 278.
3 Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin? Mm, 266. 96. 276. 20 Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin? 200. 293. 293. 93. 293. Es solamente una equivalencia. O sea, si yo me voy con mi termómetro, ¿ya? Y mi termómetro me marca 20 grados Celsius, ¿ya? Si mi termómetro en Celsius me marca 20 grados, mi termómetro en Kelvin me va a marcar 293. Es una equivalencia, nada más. Mientras que uno me marca 20 grados, el otro me va a marcar 293. ¿Por qué? Porque uno está graduado en Celsius y el otro está graduado en Kelvin. Son equivalencias. No es otra cosa, no es una cosa del otro mundo, ¿ya? Son equivalencias, ¿ya? Entonces, eso es a lo que se refiere la temperatura. Preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿Hasta acá? ¿No? No, ninguna, profe. ¿Ninguno? No. Ya. Punto importante, se lo dejo para ustedes, ¿ya? Transferencia de calor. ¿Es lo mismo calor y temperatura? No. ¿No? ¿Qué diferencia entre calor y temperatura? Eh, ¿Cómo es? Calor es un tipo de energía, ¿ya? Sí, Jimenita. El calor es una energía térmica y la temperatura es una medida de la energía térmica de un cuerpo. Sí, sí. Ya. El calor es un tipo de energía que está en movimiento, ¿ya? Que, que siempre se transmite de un lugar de mayor a otro de menor temperatura, ¿correcto? Ese es el gradiente de temperatura. Ahora, hay un cuestionamiento, ¿ya? Hay un cuestionamiento eh, que es una locura porque ustedes van a encontrar, incluso si tienen papás, que papás o tíos que son ingenieros, ¿ya? Hay unos libros antiguos que se llama Transferencia de Calor, ¿ya? Y hay unos cuestionamientos actuales que indican que no existe el criterio de transferencia de calor, ¿ya? Porque si no estarías aceptando que el calor es algo que se transmite, o sea que es un algo, y no es tanto así, porque la energía en realidad no es algo que se transmite, sino que tú mides sus efectos, ¿ya? Es algo mucho, no digamos mucho más profundo, o más filosófico, sino que tú mides sus efectos, ¿no? Por lo que genera la energía. Y normalmente la energía, o en este caso la energía térmica, ¿ya? Se va a dar siempre de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. El punto es de que los libros actuales ya no te hablan, por ejemplo, de transferencia de calor, sino te hablan de transferencia de energía. Entonces, son los conceptos actuales ya van cambiando bastante, pero para no entrar digamos, hasta en términos filosóficos, digamos transferencia de calor, ¿ya? ¿Cómo se transfiere el calor? El calor siempre se transfiere de un cuerpo hacia otro de menor temperatura, ¿ya? Siempre de un cuerpo hacia otro de menor temperatura. Si yo me bañé con agua caliente, ¿ya? Entonces el calor siempre se va a transferir desde mi cuerpo de mayor temperatura hacia el ambiente probablemente de menor temperatura. Ahora, y todos estamos aquí en Lima, que hace un calor terrible aquí en Lima, no sirve de mucho que yo me bañe con agua fría. No sé si te ha pasado que tú te bañas con agua fría, te bañas con agua helada y ni bien sales de la ducha, te vuelves a sentir sofocado. Levante la mano a quien le está pasando eso. ¿A nadie? Nadie se baña. Arenita, tú sí. Arenita es la única que se baña. Es que, profe, yo soy de cuerpo frío de por sí. Tu cuerpo frío de por sí.
Ya, hagan la prueba, ¿ya? Estás, o sea, estás saturadísimo porque hace un calor terrible y lo único que quieres es meterte a la ducha porque hace un calor terrible, ¿ya? Pero sales de la ducha y de inmediato te vuelves a sentir saturadísimo. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando tú entras a la ducha, ¿ya? La temperatura de tu cuerpo baja, ¿ya? Y al bajar la temperatura de tu cuerpo y al salir de la ducha, ¿cómo se transfiere el calor, papá lindo? ¿Se transfiere de tu cuerpo hacia el ambiente o del ambiente hacia tu cuerpo? ¿Cómo crees tú que se transfiere el calor? De mi cuerpo es el ambiente. Vuelvo, Del ambiente es mi cuerpo. vuelvo, porque se nos va a cortar en un momento y te voy a dejar pensando en eso, ¿ah? Está terrible el calor en Lima. Está terrible, está un sol bárbaro, es un calor terrible. Llegas sudando, es un calor desastroso, te metes a la ducha y según tú te refrescaste, ¿ya? Saliste de la ducha y ni bien saliste de la ducha, nuevamente te sientes sofocado. Alguien que me explique por qué pasa eso si supuestamente recién te acabas de bañar.